Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy bien, hermanos, vamos a ver en esta tarde que padecer por Cristo es evidencia de que somos coherederos con Él. Dice aquí el versículo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice aquí, y si hijos. ¿Recuerdan que hemos visto que en la Biblia hay varias palabras que significan hijo? A veces hay palabras que significan bebé, un bebé pequeño. Otras veces hemos visto una palabra que significa niños. Y también vimos una palabra que significa hijos adultos. ¿Recuerdan? Bueno, en el versículo anterior que estudiamos la semana pasada, vimos en el versículo anterior que dice hijos de Dios en el sentido de hijos adultos. Hijos adultos, adoptados en la familia de Dios. Hijos responsables, desde el primer día, con plena responsabilidad de obediencia. Pero aquí en el versículo 17, Pablo, sin duda con un propósito, cambia el término y la palabra ya no es hijo adulto, ahora usa una palabra que significa un hijo pequeño, como la palabra que usa el apóstol Juan. ¿Recuerdan en su primera epístola que Juan varias veces dice hijitos? Ahí la palabra es hijitos como niños pequeños. Aquí es la palabra hijitos en el versículo 17 cuando dice y si hijos, hijos pequeños, que dice a continuación también herederos, herederos de Dios. Es muy interesante que Pablo usa la palabra hijitos porque un niño pequeño aún no puede recibir la herencia. Legalmente, un niño pequeño todavía no puede recibir una herencia, incluso en el día de hoy. ¿Cuándo un hijo puede recibir una herencia? Cuando llega a una edad adulta, cuando llega a una cierta edad. Y aquí Pablo, sin duda que con un propósito, cambia la palabra hijito, que es la palabra tecna en el griego. Un niño pequeño que aún no puede recibir la herencia. Pero ¿cuándo recibiremos esa herencia? Aquí el versículo dice, más adelante, cuando seamos glorificados. Cuando seamos glorificados. Somos herederos, dice aquí el versículo. Herederos. Pero no cualquier tipo de herederos. El versículo dice que somos herederos de Dios. Nuestra herencia no son cosas materiales como a lo mejor el mundo quiere. El mundo en el día de hoy quisiera recibir una herencia material para disfrutar en este mundo, ¿no es así? Una herencia material, una herencia económica. Las herencias deben construirse. Cuando alguien recibe una herencia, por ejemplo, en este mundo, recibe una herencia que otro hizo y llega y la recibe sin haber trabajado por ella. Acerca de eso, Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 16, 28, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Alguien puede ganar toda una fortuna, acumular una gran herencia que quizás se la quiere dejar a sus hijos, pero la palabra de Dios dice, no importa que ganes todo el mundo, si pierdes tu alma al final. El Señor Jesucristo vino a este mundo para traer salvación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia que somos como hijitos, niños pequeños, que un día, cuando seamos glorificados, recibiremos una gran herencia, que a continuación vamos a ver de qué se trata. Nosotros como hijos de Dios en este mundo, no nos consideramos ciudadanos de este mundo. Sin duda todos los que estamos aquí representamos probablemente diferentes lugares
diferentes naciones incluso donde hemos nacido. Pero ¿cuál es nuestra verdadera ciudadanía? La del cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. En este mundo solamente somos peregrinos. Por lo tanto, la herencia a la cual Pablo se refiere aquí no es una herencia económica, no es una herencia material. Nuestra herencia es el mismo Dios. Dios mismo es nuestra herencia. Hay un salmo muy hermoso que hace un tiempo atrás estudiamos, que es el Salmo 16. Y en el versículo 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y mi copa. Jehová es la porción de mi herencia. ¿Quién es la herencia del creyente? Dios mismo. Sabe que a veces nosotros pensamos que queremos ir al cielo y queremos estar en las calles de oro y disfrutar del lugar. Pero ¿cuál es la verdadera meta del creyente? ¿Cuál es lo que realmente nosotros debiéramos anhelar y desear? No un lugar, aunque sin duda que deseamos ese lugar y llegar a ese hermosa morada que Él ha preparado para nosotros. Pero más importante que el lugar es la persona que nos espera allí. Lo que realmente desea el creyente es estar con Cristo. Y ya el Salmo 16 nos dice, la herencia es Él. Él, la persona de Cristo, estar con Él es nuestra herencia. ¿Sabe que la gente no viene a Dios y no quieren a Dios? ¿Saben por qué en parte? Porque quieren otra herencia. Quieren la herencia de las cosas de este mundo, las riquezas de este mundo. En otra ocasión el Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 13, donde Él contó la parábola del sembrador, ¿recuerdan la semilla que cayó entre espinos? En Mateo 13, 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tantas personas que están en este mundo que no creen en Cristo, que buscan una herencia, pero que no es Dios, que son las riquezas de este mundo, y esas riquezas y el afán de este mundo ahogan la palabra. Esperamos, hermanos amados, que nosotros que somos hijos de Dios, deseamos esa herencia que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra verdadera herencia? El apóstol Pedro nos cuenta acerca de esa herencia. ¿Me acompañarían a Primera de Pedro, capítulo 1? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué cosa? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta ahí la lectura. ¿Notan que esa herencia está en los cielos? No dice que es el cielo, es algo que está en el cielo. Y ya vimos que el Salmo 16 dice que la herencia es la misma persona de Cristo. El apóstol Pablo también, ¿recuerdan cuando Pablo habla de prosigo a la meta? Él dice que cuando él prosigue a la meta es Cristo. Él dice, a fin de conocerle. Esa es la meta. No el cielo mismo o las calles de oro, que sin duda es un lugar que queremos ver. Queremos ver también a aquellos que partieron y que ya están con Cristo. Pero sobre todas las cosas, estar con aquel que murió en la cruz por nosotros. Lo que nosotros más deseamos, la herencia, es estar con nuestro Señor Jesucristo. Conocerle por la eternidad, estar en comunión con Él por la eternidad, adorarle y servirle. Volviendo a Romanos, dice el versículo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, ¿y qué más? Y coherederos con Cristo, coherederos. Hermano, esto es realmente maravilloso. Todo proviene de Dios. Como vimos en la escuela dominical, Dios el Padre, de Él proviene todo don perfecto que desciende de lo alto. Pero ¿sabe lo que ha hecho Dios el Padre? Todo se lo dio al Hijo. Le dio todo al Hijo.
Jesús mismo lo dice en Mateo 11:27. Jesús dijo, mi Padre me ha dado todo. Absolutamente todo ahora le pertenece al Hijo. ¿Por qué? Porque Cristo, al haberse hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios el Padre tomó a su Hijo y lo puso sobre lo más alto y le hizo Señor y Cristo. Y le dio todas las cosas. Le dio la creación nueva que viene más adelante. Le dio como regalo a cada uno de nosotros, sus hijos, y también le dio el derecho de juzgar. De acuerdo a Juan capítulo 5, el juicio se lo ha dado todo al Hijo. ¿Y qué más le ha dado? Miremos aquí mismo, en Romanos capítulo 8, miremos el versículo 29, por favor. Romanos 8, 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién es este primogénito entre muchos hermanos? Jesús, el Hijo. ¿Y qué significa el primogénito entre muchos hermanos? El hermano mayor. Es decir, Jesús en la familia de Dios es el hermano mayor. En los versículos anteriores vimos que nosotros antes estábamos perdidos en pecado, pero Él nos salvó y nos adoptó y nos hizo sus hijos. Y Jesús es nuestro hermano mayor y Él como heredero de Dios, ¿qué hace ahora? Comparte toda su herencia con nosotros. Así que todo lo que el Padre le dio a su Hijo, nos lo da también a nosotros. Y esto, hermano, es realmente maravilloso. Somos coherederos con Cristo. Todo lo que Cristo tiene es también nuestro. Estamos sentados, dice Pablo en Efesios capítulo 1, en los lugares celestiales con Cristo. Compartiendo todo lo que el Padre le ha dado al Hijo, Él también nos lo da a nosotros. Quiero mostrarle una cosa que Él nos ha dado y que quizás muchos no sabemos. Mire conmigo 1 Corintios capítulo 6. Leamos los versículos 2 y 3. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hasta ahí la lectura. De acuerdo a Juan capítulo 5, Dios el Padre le dio al Hijo el derecho de juzgar. Y aquí dice que ¿quién va a juzgar al mundo y a los ángeles que cayeron? Nosotros, la iglesia. No sabemos cómo, pero la iglesia va a participar en el juicio final. Y va a participar también en el juicio de los ángeles que desobedecieron. ¿No dice la Biblia que Jesús va a ser el juez? Bueno, aquí Pablo nos da un detalle extra. Como Jesús ahora es dueño del juicio y Él es el heredero del juicio y nosotros somos coherederos con Él, por eso que aquí dice que nosotros como iglesia vamos a participar incluso de los juicios finales. Porque todo el Padre se lo ha dado al Hijo. Volviendo por favor a Romanos capítulo 8, miremos nuevamente un versículo aquí en el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios entregó a su Hijo en ofrenda por el pecado. Y gracias a la muerte de Cristo, ahora nosotros somos salvos y tenemos la vida eterna. Y como Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz, Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio todo al Hijo. Le entregó absolutamente todo. Ahora Jesús es el dueño de la creación. Muy pronto volverá para tomar la creación. Es el dueño de nosotros, la iglesia. Será el rey por la eternidad. Es el dueño de todas las cosas. Por eso que Él dice, Él nos dará con Cristo todas las cosas. Hermanos amados, somos hijos adoptados en la familia de Dios. Estábamos perdidos y hoy día somos hijos de Dios. Somos herederos de todo lo que tiene Cristo, el Hijo de Dios. Y este capítulo 8 de Romanos está aquí, luego de que Pablo habló del pecado. Toda la humanidad estaba en pecado, pero por la fe puede ser salva, capítulo 4. Esta salvación es segura, capítulo 5.
Y desde el capítulo 6 comenzó a hablar de la santificación del creyente. Y cuando llegamos a este capítulo 8, Pablo lo redactó para que nosotros sepamos cómo es que podemos ser victoriosos en la vida cristiana, cómo podemos ser victoriosos en contra del pecado. Y hemos visto varias cosas. Aquí en este capítulo 17 nos dice ahora que como hijos herederos y coherederos juntamente con Cristo, vamos a evidenciar que somos coherederos con Cristo si padecemos con Él. Eso es lo que viene a continuación en el versículo 17. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Quiénes son aquellas almas que en el día final serán glorificados en el cielo? ¿Quiénes son aquellas almas que son coherederas con Cristo? Los hijos de Dios, los que han sido salvados por la fe, por medio de la gracia. Ellos son los coherederos. Pero hay algo que los evidencia en esta vida. Sufren por Cristo. Sufren y padecen en el nombre de Cristo. Y ahora vamos a ver qué significa esto de sufrir por Cristo. Supongamos que una persona dice que es creyente y comete un crimen. ¿Qué va a pasar con esa persona que cometió un crimen? Va a venir la ley, lo va a juzgar, ¿y qué le va a pasar? Probablemente va a ir a la cárcel, ¿no? Esa persona que dice que es creyente, ¿puede decir que está sufriendo como cristiano? ¿Que está sufriendo por el Evangelio? No, está sufriendo porque cometió un pecado y está dando un mal testimonio de la iglesia y de Cristo. El apóstol Pedro, en su primera epístola en el capítulo 4, versículo 14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cierta parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hasta ahí la lectura. Un verdadero hijo de Dios va a sufrir por Cristo. Un verdadero hijo de Dios va a padecer por la causa de Cristo, pero no por ser ladrón o malhechor o por andar entremetiéndose en lo ajeno. Sufrir por su causa es una demostración, según este versículo, de que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿Por qué sufrimos? ¿Me acompañan en sus Biblias? Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. ¿Lo tienen todos? Dice, y también todos los que quieren vivir, ¿cómo? Piadosamente en Cristo, ¿qué les va a pasar? Padecerán persecución. ¿Qué quiere decir esto? Que el que vive como un cristiano verdadero va a sufrir en este mundo. Va a ser rechazado, va a ser puesto a un lado, se van a burlar de él, se van a burlar. E incluso, como ocurre en algunos lugares, serán violentados y hasta muertos. Un verdadero hijo de Dios brilla de tal magnitud en el mundo que el mundo que está en tinieblas lo va a rechazar. Jesús dijo en Juan 15, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Eso es Juan capítulo 15, versos 18 y 19. ¿Por qué el mundo odia a los hijos de Dios? ¿Qué tienen los hijos de este mundo? El Señor Jesús también lo explicó en Juan capítulo 3. El Señor Jesús dice que la gente de este mundo que no tiene a Cristo ama las tinieblas. La gente de este mundo no soporta la luz de Cristo, porque la luz de Cristo, de solo oír el nombre de Cristo, ya reprende sus vidas.
Un verdadero creyente simplemente llega a un lugar donde hay gente incrédula y su sola presencia reprende el ambiente. Un verdadero hijo de Dios que tiene un testimonio de Cristo. Pero hay muchas personas que dicen ser de Cristo y viven tan igual que el mundo, que son uno más en el mundo. Y por eso que nunca han padecido jamás por el nombre de Cristo. Los que viven piadosamente padecerán persecución. Los que viven de tal manera que viven a Cristo en sus vidas serán odiados y rechazados en este mundo. En Juan capítulo 3, versículo 19, Jesús explica por qué la gente del mundo odia a los hijos de Dios que viven piadosamente. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta ahí la lectura. ¿Por qué entonces los verdaderos hijos de Dios padecen? No es una obra que nosotros tengamos que hacer para ser salvos. Hemos estudiado que la salvación es por gracia, por medio de la fe. El padecimiento es más bien un resultado de la conducta de un verdadero hijo de Dios. Si eres un verdadero hijo de Dios en el mundo no te va a querer. El mundo te va a odiar, porque la luz reprende a las tinieblas. Cuando los creyentes viven tan cómodamente en el mundo que casi son uno más en el mundo, debiéramos hacernos la pregunta, ¿estoy brillando realmente? ¿Soy realmente un hijo de Dios o paso casi como cualquier otra persona del mundo? Los creyentes brillan de tal manera en el mundo sin hacer ninguna demostración especial de nada. Simplemente viven a Cristo de tal manera que sus vidas reprenden las tinieblas de este mundo. Como decía Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo vive en nosotros de tal manera que el mundo siente esa reprensión y el mundo va a perseguir, te van a odiar, te van a poner a un lado, no te van a considerar, porque el mundo aborrece a los hijos de Dios. Así que, ¿cuál es la verdadera evidencia de alguien que es un hijo de Dios? Dice aquí el versículo, alguien que padece por Cristo. Es una evidencia de que somos coherederos. Es una evidencia. Termina el versículo 17 aquí de Romanos diciendo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese era nuestro testimonio. Nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando conocimos a Cristo y nos salvó y perdonó nuestros pecados, ¿qué pasó con nuestra vida pasada? Murió. Morimos y resucitamos juntamente con Cristo. Si damos vuelta a la página ahí en el capítulo 6 de Romanos, miremos el versículo 4. Romanos capítulo 6 y versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es nuestra vida hasta el día que conocimos a Cristo. Morimos y resucitamos juntamente con Cristo. Y ahora hay una nueva vida, hay un nuevo andar. Nunca más seremos iguales. Ahora Cristo vive en nosotros y el Espíritu de Dios tiene esta labor de reproducir a Cristo
en nosotros. Y el mundo va a ver de tal manera tu vida que va a decir, ahí hay una hija de Dios, ahí hay un hijo de Dios. Y el resultado va a ser en parte que vas a padecer. Si no estás padeciendo, si nunca el mundo te dice nada por tu fe, tienes que preguntarte si realmente estás viviendo como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Quizás somos tan iguales al mundo que ni se nota la diferencia. Aquí el pasaje dice que un coheredero de Cristo, alguien que un día será glorificado en el día postrero cuando Él vuelva por nosotros, es alguien que en esta vida vive padeciendo por Cristo. Su vida es de tal manera impactante al mundo que el mundo lo aborrece. Esto, hermanos amados, debe animarnos a que vivamos una vida victoriosa sobre el pecado. De eso se trata este capítulo 8. Si nosotros somos coherederos con Cristo, si un día Él va a volver por nosotros y va a glorificar estos cuerpos, y nos va a transformar y nos va a llevar a su presencia, vamos a vivir en este mundo sin avergonzarnos del Evangelio ni un solo día. En santidad, ante creyentes e incrédulos. Y si sufrimos por esto, no tenemos que estar tristes. ¿Recuerdan lo que dice Pedro en el capítulo 4 de su primera epístola? Gozaos. Si sufrimos, vamos a gozar y vamos a perseverar. Hemos visto, hermanos amados, en esta noche que padecer por Cristo es evidencia de que somos coherederos con Él. ¿Estás padeciendo en tu vida? ¿O eres tan igual al mundo que no se ve ninguna diferencia? Los verdaderos hijos de Dios viven de tal manera que el mundo nos va a rechazar, que el mundo no nos va a querer. Que el Señor nos ayude a que en esta semana comencemos a vivir de tal manera que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Y si sufrimos, si padecemos, no importa, vamos a gozarnos. Porque eso significa, es evidencia de que somos coherederos con Cristo. Y que cuando Cristo vuelva nos llevará a su presencia. Vamos a orar. Padre, le alabamos en esta noche, Señor, por su palabra y le agradecemos, Señor, porque Cristo vino a este mundo, derramó su sangre por nuestros pecados y un día, Señor, por su pura gracia y su misericordia, nos alcanzó con su bendito evangelio. Gracias, Padre, porque íbamos rumbo al infierno, pero nos salvó. Y hoy día, Señor, asombrados, podemos decir que somos sus hijos, por su pura gracia y su misericordia. Pero también, Señor, ayúdenos a ver esas evidencias en nuestra vida, el fruto de si realmente somos sus hijos, de que vivimos de tal manera que incluso vamos a padecer por ser hijos suyos. El mundo no nos va a querer, incluso familia nuestra, que no son creyentes, nos van a rechazar. Señor, ayúdanos a estar dispuestos al rechazo del mundo, porque a nuestro Señor lo rechazaron y lo odiaron. Que no nos sorprenda. En vez de eso, que nos alegremos, porque es una evidencia de que somos sus hijos. Pero también, Señor, llévenos a la reflexión de que si vivimos tan tranquilos en el mundo, sin ninguna molestia, que el mundo nos recibe casi como sus pares, ayúdenos a meditar si realmente somos sus hijos, o si realmente estamos viviendo como hijos suyos. Padre, gracias porque ahora podemos celebrar la cena. Podemos recordar, Señor, que murió por nuestros pecados y que por pura gracia y misericordia hoy día somos sus hijos. Y que, Señor, esto nos lleva a nuestros hogares al retirarnos en esta noche con el gozo, Señor, de su palabra. Lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.